Buenas tardes, señores maestrantes. Bienvenidos a esta asesoría de hoy, sábado 8 de octubre, su segunda semana. El día de hoy, en las 4 horas, vamos a revisar todo lo que corresponde a la unidad 2. Todo lo que corresponde a la unidad 2. Vamos a hacer también una retroalimentación de las actividades que ustedes tienen que hacer. El día de hoy se cerraba la plataforma para que ustedes suban su taller 1 y su taller 2. Pero como he visto que han tenido dificultad, vamos a pedirle a la compañera Líndica que nos abra el taller. Anoten, por favor, anoten este taller 1 y taller 2 de la unidad 1 hasta mañana 6 de la tarde. Ya si allí algún maestrante no ha subido, ya no es la responsabilidad de nosotros. Entonces mañana estamos 9 de octubre, y el taller 1 y 2 de la unidad 1. Entonces prácticamente tienen 24 horas más para salir por esta ocasión. Ya no va a haber, no se va a repetir, porque una de las cosas más importantes, hay micrófonos prendidos. Una de las cosas más importantes es la puntualidad y la responsabilidad, pero a veces se nos escapa de la mano algún detalle, el internet, la computadora. Entonces lo que hay que hacer es subir las actividades a tiempo, no subir a última hora. A última hora todo el mundo está subiendo tareas. Entonces se nos puede colapsar el internet, la plataforma. Entonces hay que tener en cuenta eso. Antes de avanzar, yo voy, y después vamos a conversar un poquito también, porque tenemos 4 horas para conversar. Yo les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar las diapositivas de la unidad pasada para hacer una especie de repaso de lo que ustedes tienen que hacer. La semana pasada estuvimos hablando acerca de, bueno, la unidad 1 se llamaba niveles de comprensión curricular, y vimos 2 temas básicamente la semana pasada. Los niveles de comprensión curricular, empezamos hablando del currículum, de las reformas que ha tenido el currículum a lo largo de todo ese tiempo. Y ya en el segundo tema vimos los niveles de comprensión curricular y los elementos de la planificación curricular. Entonces, vamos a ver, vimos nosotros el concepto de currículum, ¿verdad? Yo les di algunos conceptos y ustedes, con las palabritas que están en negrita, pues sacaron su propio concepto. Y decíamos que el currículum era un documento donde se seleccionaban contenidos que tenían que estar en relación con el contexto donde el estudiante se desarrollaba, y que estas eran pautas de acción tanto para el docente como para el estudiante, y que era muy importante que este currículum se le haga siempre una revisión para comprobar si efectivamente se estaban alcanzando los logros que se habían escrito allí, los logros que se deseaban alcanzar estaban escritos allí. Aquí también vimos el concepto del currículum 2016, o del currículum en general que daba esta profesora graduada en Harvard, y que hablaba que eran las acciones pedagógicas que tienen que realizar los docentes, pero que también estaban incluidos en el currículum todo aquello que el estudiante tenía que aprender y cómo lo iba a aprender. Entren con los micrófonos apagados, por favor. Admitir. Muy bien. Seguimos. Aquí, entonces vimos que el currículum a lo largo de estos años ha pasado por algunas reformas, porque un currículum cuando se lo implementa, se lo tiene que evaluar. Y cuando se lo evalúa, pues se detectan algunas debilidades y se tiene la opción de reformarlo, adaptarlo, cambiarlo. Y empezamos diciendo que el origen de todos estos cambios aparecen a raíz de lo que aparece el Plan Decenal de Educación en el 2016, un plan decenal que duró 10 años, y allí nos permite ver cómo todo este currículum a lo largo de estos años ha ido cambiando.
supuestamente para mejoras, ¿verdad? Avanzo. Entonces, aquí está la carátula del plan decenal. Yo se los puse a ustedes en el aula para que lo revisen, lo lean. En resumen, este es un instrumento de gestión estratégica. La idea era mejorar la calidad educativa. Ese era el propósito del plan decenal. Aquí están las políticas del plan decenal, que no la vamos a leer. Y empezamos. Una de las primeras reformas fue la reforma curricular consensuada de 1996. En esta reforma se le incorpora al currículo algunas cosas nuevas, las innovaciones. Es lo que usted tenía que investigar. ¿Qué innovaciones se agregaron a la reforma curricular de 1996? Por ejemplo, ya en 1996 se introducen las nociones de destrezas y se introducen también valores en el currículum. Nociones de destrezas, porque no eran destrezas muy claras en esa época. También se le agrega al currículum contenidos mínimos obligatorios. Ya antes el currículum, pues se podría decir que era un currículum que tenía contenidos incluso que no estaban ni siquiera articulados. Otra de las innovaciones que se le agrega al currículum es la transversalidad del currículum. Entonces, estas son las innovaciones de esta reforma curricular del 96. Usted tenía que hacer un organizador gráfico donde iba a poner todas las reformas del currículum a lo largo de estos años y tenía que escribir específicamente las innovaciones. Eso era el taller 1. Luego se hace una evaluación de esta reforma curricular consensuada y se visualiza que tiene algunos problemas. Esos problemas estaban en que no tenía, esta reforma curricular del 96, no tenía un enfoque pedagógico. No nos decía con qué pedagogía estábamos trabajando. No la tenía. Carencia total de eso. En este currículum del 96, de la reforma curricular consensuada del 96, no tenía indicadores de evaluación. Tampoco se comprendían en este currículum a cabalidad las destrezas en general, ¿no? Y los contenidos eran imprecisos al momento de definirlos. No se articulaban los contenidos con las destrezas. Entonces, en el 2010 habían pasado 4 años y se actualiza este currículum y se le da el nombre de actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica en el 2010. ¿Qué innovaciones se incrementan en esta actualización y fortalecimiento curricular en el 2010? Pues se incrementan las destrezas con criterio de desempeño, ya no solo destrezas indefinidas, sino destrezas con criterio de desempeño. También se manifiesta de manera muy clara que se iba a trabajar con la pedagogía crítica, es decir, con aquella pedagogía donde el estudiante era el centro del proceso de aprendizaje. También las unidades ya no se llaman unidades, sino que llevan el nombre de bloques curriculares en esta actualización y fortalecimiento curricular. Recuerden que esto fue en el 2010. También se incorpora el empleo de las TICs o las tecnologías de la información y la comunicación en todas las actividades. Ya mismo creo. Hay un micrófono prendido, por favor. Muy bien, vamos a avanzar. También en esta reforma curricular se establecen indicadores de evaluación y se plantea el perfil de salida de los estudiantes de la educación general básica. Es decir, cuando el estudiante termina el 10º año de educación básica, ¿qué perfil debe tener? Luego se hace una revisión de esta actualización. Por favor, compañeros, entren con el micrófono apagado. No puedo avanzar así. Sigo. Entonces, se hace una revisión de la reforma curricular del 2010 y se establece que esta actualización y fortalecimiento curricular estaba como estructurada para un segundo nivel, es decir, para el nivel mesocurricular, para un nivel institucional, y eso va a llevarnos a que se propongan algunos cambios en la actualización y fortalecimiento curricular. Entonces, cuando se revisa la actualización y fortalecimiento curricular, pues se hacen unos ajustes y aparece en el 2016 una propuesta de ajuste curricular. Es decir, después de 6 años,
la actualización y fortalecimiento curricular recibe un ajuste. En ese ajuste, lo que se propone es que sea un currículum un poco más abierto, un currículum un poco más flexible, que atienda las necesidades e intereses de los estudiantes y hace énfasis ya a partir del 2016 la atención a la diversidad y a las adaptaciones de los procesos al ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Otra de las innovaciones es que se organizan por áreas, se organizan niveles, subniveles educativos con selección de contenidos básicos. También se le da la apertura a que el docente ya en el aula pues tenga autonomía para planificar y diseñar su práctica educativa acorde a lo que él quería, siempre y cuando tomando en cuenta todos los lineamientos de la actualización. Se plantea también el perfil de salida de la básica, pero también se plantea en esta época ya el perfil de salida del bachillerato general unificado. Y aquí aparece ya en el 2018 la reforma del plan de estudios de la educación general básica. Si avanzo en esta reforma de la educación básica, aquí se promueve ya una hora del desarrollo humano integral, una hora de clase con el nombre de desarrollo humano integral, que esta se considera una asignatura no calificada, pero que era responsabilidad del docente tutor. El propósito de esta hora de desarrollo humano integral era fortalecer o evitar la violencia en las aulas, ¿ya? Y fortalecer la formación integral de los estudiantes. Entonces, aquí, luego ya en el 2020, con el asunto de la pandemia, aparece el currículum priorizado para la emergencia, que se toma del currículum del 2016 los contenidos esenciales para que los estudiantes trabajen en esta fase que se llama Aprendamos Juntos en Casa, y que en la actualidad ya estamos en proceso de regresar a la presencialidad o a la semipresencialidad. Con todo esto, ustedes tenían que haber hecho su taller 1. El taller 1 de la unidad 1 valía 3 puntos. ¿Ustedes qué tenían que hacer en el taller? Tenían que describir los aportes curriculares, perdón, este es el objetivo general, describir los aportes curriculares que se han venido implementando hasta la actualidad en el sistema educativo. ¿En qué consistía la actividad? Miren, yo les había dicho a ustedes que esto es una actividad un poco, digamos, un tanto informal, que no tiene un formato. Entonces usted podía trabajar en Word, en PowerPoint, podía trabajar y luego transformarlo eso a PDF, podía trabajar incluso en línea y descargar el archivo en PDF. Usted tenía, lógicamente, yo les había pedido que aunque no hay una rúbrica, un trabajo ya a nivel de ustedes de maestría, pues debía tener una carátula que indique su nombre, el nombre de la asignatura, su grupo, su curso, el nombre a lo mejor del docente, el tema del taller, el número del taller, la fecha, y luego en las siguientes hojas pues tenía que, ¿qué cosa? Elaborar cualquier tipo de organizador gráfico. Pueden haber elaborado uno grande, pueden haber elaborado 3 o 4, ya eso quedaba a su criterio, porque no hay una rúbrica para evaluar esto de aquí. Entonces, ¿qué tenían que ustedes colocar en el organizador gráfico? Ustedes que tenían que colocar en cada una de estas actualizaciones curriculares, que son 5, tenían que nombrarme estas 5, colocar las innovaciones de cada una de los currículos que está aquí. Las innovaciones, considerando las reformas y actualizaciones. Es lo que usted tenía que hacer. Transformar su archivo en PDF y subir al aula. ¿Ya? Eso es lo que tenía que hacer. Aquí me dice un organizador gráfico. No me dice 2 ni 3, pero tomando en cuenta que son 5 propuestas de currículum, a lo mejor yo podría hacer un organizador para cada una de esos currículum, pero lo importante, lo que yo voy a leer es que usted me haya colocado en cada uno las innovaciones que se van dando, que es lo nuevo. Por ejemplo, en la actualización y fortalecimiento curricular 2010 se incorpora la pedagogía crítica, se incorpora el uso de las tecnologías, se incorpora los valores basados en el buen vivir,
Entonces usted tenía que colocar todo lo nuevo. Yo aquí en mis diapositivas pues era un resumen muy sencillo de las innovaciones, pero hay más innovaciones. Usted tenía que leer cada documento y buscar cuáles eran las innovaciones. En eso consistía el taller 1. Les había dicho yo al inicio, traten de cumplir con sus talleres, porque este trabajo realmente no es tan complicado y a la larga a usted le va a dar 30 puntos para aprobar el módulo asignatura. El tema 2 tenía que ver con los niveles de concreción curricular, era un tema más corto, y decíamos que el sistema nacional estaba, bueno, aquí también íbamos a hablar un poco de la planificación, pero que el nivel de concreción curricular en el sistema educativo estaba dividido en 3 niveles. El primer nivel, que es el nivel macro, que le corresponde al Ministerio de Educación. ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es el ámbito? ¿Cuál es la responsabilidad del Ministerio de Educación? Es elaborar el currículum. Eso es la competencia de él. El Ministerio de Educación no, el ministro no va a venir a dar clases al colegio, al aula. No es que no pueda, porque a lo mejor el ministro sí es un educador. Porque la responsabilidad del ministro y todas las personas que trabajan con él, es de ellos elaborar, la competencia de ellos, la responsabilidad de ellos es elaborar el currículo nacional, revisarlo, reformarlo, evaluarlo. También ellos son los que disponen algunos acuerdos ministeriales para conducir el proceso. Eso es lo que usted tenía que investigar. ¿Cuál es la función, en otras palabras, del Ministerio de Educación, porque él es parte del primer nivel? En el segundo nivel corresponde a la institución educativa. ¿Cuál es el ámbito de acción de la institución educativa? Los directivos, bueno, hay directivos que sí dan clases porque tienen que cumplir ciertas horas, pero como institución educativa, ellos son los responsables de elaborar el PCI y el PCA, es decir, eso corresponde al segundo nivel. Y el tercer nivel, que es el microcurricular, le compete directamente al docente. Al docente le compete hacer el plan de unidad didáctica y el plan de clase. Ese es el micronivel. Los docentes no podemos inmiscuirnos acá en este macronivel porque para eso está el ministro y todos sus asesores y coordinadores. A lo mejor el ministro y sus asesores no van a tener que ir a una escuela a dar clases porque no hay profesores. Cada uno tiene su nivel de competencia, su ámbito, su espacio, sus responsabilidades. Y por allí iba la tarea. Entonces aquí está el ejemplo. ¿Quién es el primer nivel? Es la autoridad educativa. ¿Cuál es la responsabilidad de él? De trabajar en el currículum nacional obligatorio, hacer las reformas y todo lo demás, tanto de la educación básica como del bachillerato. El segundo nivel, que corresponde ya a los directivos de la institución educativa, ya corresponde a la junta académica, los directivos, el representante del BI, del bachillerato técnico. A ellos les compete el espacio de ellos, el punto de acción de ellos es elaborar el PCI y elaborar el PCA. Hoy vamos a hablar del PCI y vamos a hablar del PCA, porque ya la semana pasada hablamos del currículo y hablamos de los niveles de concreción curricular. Y en el tercer nivel está la planificación microcurricular, que nos corresponde a nosotros los docentes construir el plan de unidad y el plan de clases. Lógicamente que como docentes estamos inmersos en comisiones o en junta académica, y como docentes pues también nos va a corresponder a nosotros trabajar en el PCI y también nos va a corresponder trabajar en el PCA. Pero nuestra responsabilidad es el plan de unidad y el plan de clase. Con lo que habíamos visto, estos son los elementos de la planificación, toda planificación tiene esos elementos. El taller 2 correspondía, aquí está la descripción de la actividad, son 2 talleres separados. Todas las semanas ustedes van a trabajar 2 talleres. Ya les voy a hablar de la parte práctica. En el taller 2, ¿qué es lo que tenían que hacer ustedes? Un organizador mental.
En el internet usted pone formato de organizador mental y le sale una enorme variedad en Word solo de llenar y completar. No dice aquí un mapa conceptual. La diferencia entre mapa conceptual es que el mapa conceptual tiene niveles de importancia, ¿no? Aquí arriba está el tema principal, la idea secundaria va en el segundo nivel, las ideas de tercer orden van en el otro nivel, pero si alguien me hizo un organizador gráfico, perdón, un mapa conceptual en lugar de un organizador mental, yo no tengo ningún inconveniente mientras usted me haya escrito las competencias y las responsabilidades de cada uno de los niveles y me hayan escrito la relación que guardan con los elementos curriculares de la planificación. Es decir, por ejemplo, cuando yo voy a planificar, yo tomo el currículo nacional. Entonces, el currículo nacional guarda relación con la planificación, porque yo de ahí tomo los contenidos, las destrezas, los indicadores de evaluación, los criterios de evaluación. Entonces, en el taller 2, pues así mismo se tiene que hacer una carátula, este trabajo es individual. La carátula, nombre y haber realizado un organizador mental. Si usted hizo mapa conceptual, no importa. Yo lo que voy a leer es que usted me haya escrito las competencias y responsabilidades de cada nivel. Estos 2 talleres tienen un valor de 3 puntos. Los de esta semana, hasta que terminemos el módulo, tienen una puntuación de 4. Entonces, yo he hecho como algunos, voy a pedir que me muevan la fecha para subir el taller hasta mañana 6 de la tarde. Si alguien, yo creo que pueden todavía editar, quitar el archivo y subir, si no me equivoco. O para los que todavía no han subido, eso es lo que yo voy a revisar. Yo ya revisé del grupo que trabajo de lunes a jueves y ellos, los 100 estudiantes, subieron sus talleres a tiempo. Ya, aquí espero que hasta mañana todos hayan subido los 100 talleres. Porque lamentablemente quien no suba, yo tendré que ponerle 0 y será 3 puntos menos a los 100 puntos que vale este curso. Alguien alce la mano porque no veo quién tiene la mano alzada. Líndica, ya le pongo como condición. Ay, perdón. Le he indicado que sí está activado hasta el día de mañana a las 12 de la noche el taller para todos. Para todos. Hasta mañana sí. 12 de la noche. Exacto. Ajá, todavía pueden subir entonces señores, pero eso sí, ya mañana yo espero abrir y yo el día lunes o martes me tengo que organizar con mi tiempo, yo voy a revisar los 100 talleres. Son 200 talleres. Y ahí a usted le va a aparecer su nota en la plataforma. Alguien, bienvenidas, Líndica, gracias por apoyarnos. ¿Alguien tiene alguna pregunta en cuanto a los 2 talleres que tenían que subir? Supuestamente era hasta hoy, pero ha estado programado hasta mañana. Estamos bien. Entonces, los compañeros que todavía no han logrado subirlo, ya todavía tienen tiempo de subirlo. Me imagino que ya lo tienen hecho, ¿no? Eso es en cuanto a los talleres. Hoy me escribían, recuerden que ustedes van a hacer 2 talleres semanales. Cada unidad les va a dar a ustedes, de acuerdo al tema, 2 talleres. La práctica, que la práctica es un trabajo colaborativo y se la puede trabajar en grupo. Bueno, si alguien dice yo de pronto no puedo trabajar en grupo, voy a trabajar individual, yo creo que no hay ningún inconveniente, pero es un trabajo colaborativo. La práctica, ustedes van a hacer 2 prácticas. Van a hacer 2 prácticas durante estas 4 semanas. Cada práctica dura 2 semanas porque usted tiene que completar 6 horas cada semana. Cuando yo le digo 6 horas cada semana, no significa que usted se va a sentar con el reloj a controlar 6 horas de trabajo. Las personas que planifican estas actividades estiman que para hacerlas usted va a tomarse 6 horas. En 2 semanas, 12 horas. El trabajo el trabajo de la práctica, la próxima semana, el próximo viernes, así como hoy, terminada la clase, yo le coloco el lugar donde usted va a subir la práctica. Con el puntaje de 15, esa práctica vale 15 puntos. Ahí usted está asegurando 15 puntos si la sube
la sube y la hace bien. Y luego, ya la otra semana, la tercera semana, yo ya les empiezo a hablar de la tercera semana, o sea, el próximo sábado yo ya les empiezo a hablar de la segunda práctica. ¿En qué consiste la segunda práctica? Usted puede trabajar con el mismo equipo que ha conformado. Pero yo quiero reforzar la práctica, porque quiero revisar. Yo la práctica la voy a revisar con la rúbrica de evaluación. Entonces yo voy a revisar con ustedes la rúbrica de evaluación para que usted, antes de subir la práctica, revise que tenga todo lo que me pide la rúbrica de evaluación. Le doy la palabra a Tito y después a Jessica. Muy buenas noches. Empezar con lo de la práctica. Dígame, Tito. Muy buenas noches, les saludo desde Quito. Trabajo en la Salle de Conocoto. Mi pregunta es, si lo hacemos en grupo, que es lo que nos está diciendo, subimos los tres o uno de los tres sube. Por ejemplo, en mi caso somos tres. ¿Uno de nosotros sube o los tres subimos? Ya, eso conversamos, ya lo tienen que subir los tres. Pero para que a mí se me facilite la revisión, sí me gustaría, ya cuando yo vaya a revisar, que me escriban, por ejemplo, Tito, voy a decir un ejemplo, ¿no? Tito, Jessica y Carlos son del mismo grupo, entonces yo le revisaría solo a Tito, entraría, le pondría la calificación que se merece, de acuerdo a la rúbrica, y la misma nota, lógicamente, voy a ver que el archivo esté subido el de Jessica, que esté subido el de Carlos, y le voy a poner la misma nota. Pero es para no revisar 3 veces el mismo trabajo, porque son 100 trabajos. Eso es lo, pero tienen que subirlo de manera individual. ¿Ya? Entonces, gracias, Tito, por su pregunta. Jessica. Esther, buenas noches. ¿Cómo está? Mi pregunta es que estoy un poquito preocupada por lo siguiente. Mi caso es por lo que estoy sola para el trabajo práctico y lo que es el trabajo final. En este caso soy de la costa, soy de la provincia de Esmeraldas y no he podido contactarme con ningún compañero porque muchos pues tratan pues de colocarse pues en su zona y de la parte pues donde ellos viven, ¿no? Lo que es la ciudad. Entonces mi preocupación es, si yo hago el trabajo sola, tanto el de práctica como el final, ¿influiría en mi nota? ¿No? ¿O la podría hacer normal, tranquila y puedo seguir Sí, haciendo? podrían seguir trabajando individual. Ya, maestra, esa era mi inquietud porque todo está... Realmente el proyecto áulico está como individual, pero se habló en la reunión con la doctora Jessie y ella dijo, sí, bueno, que lo hagan en grupo, porque también así facilita al docente, en mi caso, la revisión, porque imagínense revisar 100 proyectos, 200, yo tengo 2 paralelos, es medio complicado. Pero si no puede hacerlo sola, no puede trabajar en grupo, puede hacerlo sola. Pero tenemos también el asunto de la virtualidad, de Zoom, que no hay necesidad de estar juntos. A lo mejor si fuera presencial, sí, porque tenemos que reunirnos, tenemos que trabajar, tenemos que... Pero bueno, si tienes inconveniente, no va a haber ningún problema. Sí, maestra, yo estaba con ese inconveniente porque incluso yo he estado inscribiendo a algunos compañeros en interno y algunos compañeros ya tienen grupo, entonces en toda la semana he andado preocupada porque, bueno, no tengo grupo, están reuniéndose, pero quería hacerle esa pregunta. Ya con lo que usted me contesta, pues ya me quedo más tranquila, pues y seguir haciendo mi trabajo. Gracias, maestra. Muy bien, Jessica. Rosa, la escucho. Gracias, Jessica. La escucho, Rosa. Buenas tardes, maestra. Le saluda Rosa Capelo de la provincia de Chimborazo, Cantón Chambo. Nosotros habíamos conformado un grupo de 7 personas, pues algunas son de Payatanga, creo que era de Riobamba, y yo la pregunta que le tengo es, ¿a dónde le hacemos llegar las personas que formamos ese grupo? Cuando yo ya vaya a revisar la práctica, ahí les voy a pedir que me escriban a mi WhatsApp personal. Somos el grupo, no le vamos a dar números, solamente tales. Entonces, cuando yo haya reviso, los voy ubicando. ¿Sí? Eso, maestra, gracias. Sí, no hay ningún. Pero mire, entonces vamos a revisar en este momento para la práctica, que vale 15 puntos. Usted ya la tiene que subir a partir del próximo viernes, ya la tiene que subir. Asimismo les daremos unos días para que suban, pero ya la deben tener lista. Entonces, para que usted suba una práctica que se merezca un 15, porque usted tiene que ir asegurando
¿En qué? Tiene que ir asegurando en los talleres y en las prácticas, porque lo que nos está dando más problemas es el proyecto áulico. Entonces traten de asegurar su puntaje en los talleres y en la práctica. Entonces voy a hacer una revisión del formato, en cómo usted me tiene que enviar la práctica. Y me gustaría que me presten mucha atención. ¿Cómo me tiene que enviar la práctica? Porque yo la voy a revisar con una rúbrica. Acá los talleres, si dice un organizador y usted me mandó 3, no hay problema. Si dice un organizador mental y usted me hizo un mapa conceptual, realmente no hay problema mientras yo lea lo que me pide el taller 1 y 2 de la unidad 1. Ya hoy les voy a explicar el taller 1 y 2 de esta unidad. Entonces me permiten compartir pantalla y les voy a compartir, déjenme buscarlo, informe de resultados de práctica. Este documento de informes de resultados de práctica, ustedes lo tienen en el aula virtual al inicio, en Word. ¿Por qué se los ponen en Word? Para que ustedes aquí puedan editar y trabajar su práctica. En este formato. Los talleres, yo revisé ya del otro grupo, y las carátulas tienen florcitas, hojitas, ositos. También hay los que mandaron sin carátulas que ya les... los talleres, es muy importante, aunque la rúbrica no dice, usted me tiene que poner la bibliografía. Siempre, ya usted está en otro nivel. Usted ya es, en 12 meses usted va a ser magíster. Usted ya está en otro nivel. Entonces usted, en todo trabajo que usted haga, póngale abajo la bibliografía, de dónde tomó la información. Eso ya como una práctica diaria. Yo no tengo que decirle, ponga la bibliografía. Usted ya automáticamente dice, yo hice esto, y cuidado, porque en los talleres del otro grupo, yo encontré, y les voy a hacer algunas observaciones en los talleres, había trabajos sin carátulas. Lógicamente no les bajé puntos, porque no hay una rúbrica que me diga bájele puntos porque no tiene carátula, pero por como cultura, ya usted, futuro magíster Tito Edmundo León, magíster Rosa Capello, ya usted se tiene que distinguir de los demás por estos detalles. Entonces habían hecho trabajo sin carátula, no les bajé puntos, les puse 3, pero ya yo no tengo que decirlo, usted ya lo tiene que hacer. Vi también trabajos sin bibliografía en los compañeros del otro módulo. Vi trabajos que me habían citado de Wikipedia y de blogs. Ya nosotros no podemos cometer esos errores. Los trabajos, ¿de dónde tiene que leer para hacer los trabajos, los talleres que ya tenían que haber subido? El currículum nacional, ¿de dónde? De la página del ministerio. La actualización y fortalecimiento curricular, ¿de dónde? De la página del ministerio. Pero no ponerme Wikipedia ni blogs. Ya, ni el Rincón del Vago, ni nada de esas cosas. Ni Rapitarea, todas esas páginas que hay. También, por ejemplo, una estudiante me había puesto como bibliografía, guía del módulo de maestría, como bibliografía. Ya no, eso es para el colegio. Nosotros, los chicos en el colegio y en la escuela, ya tenemos que irles cambiando esa mentalidad, pero usted ya no, porque usted es un maestrante. Entonces, vamos a la práctica. En este formato, usted tiene que presentarme la práctica, en este formato. Esto está en Word, usted coge, selecciona y corta esto y se fue. Y aquí está para hacer la carátula de su informe de práctica. Recuerde que cada práctica dura 2 semanas. Esta es la planificación de la práctica. Es las indicaciones que me da el autor para que yo pueda guiarme. Aquí también yo quito esto, quito lo de acá, es fácil quitar, por eso está en Word, quito, pero previo tengo que sacar de aquí la información. Entonces aquí están los datos generales que me va a pedir el informe más abajo. Entonces, la primera hoja es la carátula y la segunda, a partir de la segunda hoja es el informe. Pero ¿qué me dice el autor? Yo aquí me da el nombre de la asignatura, el nombre del autor, lógicamente, ya le atiendo, Carlos. Déjeme terminar un ratito de explicar esto. Me dice en qué ambiente usted va a desarrollar la práctica. Si esto fuera una práctica presencial, serían las aulas de clase. Aquí yo estimo que el ambiente donde yo voy a hacer mi práctica, porque ustedes van a hacer un PCA, van a practicar hacer un PCA, a lo mejor el ambiente es un ambiente virtual, ¿sí?
porque no nos vamos a reunir en grupos, no lo vamos a trabajar en el colegio, en la escuela, pero el ambiente para hacer mi práctica, podría ser un ambiente virtual. El número de horas de su práctica son 12 horas y esta es la práctica número 1. El trabajo es un trabajo colaborativo grupal. No dice individual, pero si una compañera ya no tiene grupo, pues le revisaré individual. El objetivo de esta práctica, ¿qué es lo que me pide? Que ustedes en grupo diseñen una planificación curricular anual. Eso me está pidiendo la práctica. Pero es fácil buscar entre mis archivos una planificación de cualquier asignatura, de cualquier año, y coger, pegarla, cambiarle los nombres, cambiarle la fecha, ponerle los nombres de mi grupo y presentarla como tarea. Entonces, esta práctica no va a ser así. No va a ser de coger y pegar una planificación que ustedes ya tengan hecha y enviarme, porque todos tenemos una planificación anual por ahí, de la asignatura que damos. Todos la tenemos. Lo que hacemos cada año es cambiarle el año y volverla a presentar. ¿Por qué? Porque las planificaciones ya están dadas. Se toma todo del currículo nacional. No me tengo que inventar nada. A lo mejor organizar las estrategias, los recursos, pero las planificaciones ya están dadas. Entonces, el objetivo de esta práctica es que usted diseñe una planificación curricular anual. De la institución educativa que usted decida hacerlo, ¿verdad? Entonces, esa es la... Después les atiendo las alzaditas de mano, ¿sí? Voy a avanzar. Pero aquí hay instrucciones. Yo quiero que usted anote. En la página, esto no creo que tiene número de página, pero donde dice 4 instrucciones, yo he subrayado esto de aquí, porque no es cuestión de que usted me mande solamente la práctica o el plan. Usted me tiene que demostrar que usted trabajó esa planificación en grupo. ¿Sí? Usted me tiene que demostrar que usted trabajó esa planificación en grupo. Entonces, usted, ya le voy a decir dónde va esto de aquí. Debe, una vez que ha hecho su práctica, usted tiene que elaborar el informe. ¿Y en qué parte del informe me va a escribir esto? Va a describir su aporte en cuanto a la importancia de la elaboración del PCA. Su aporte, el aporte del grupo, es decir, un párrafo que me diga por qué es importante la elaboración del PCA. Su aporte, lo que usted piensa, usted lo empieza a redactar en un párrafo cumpliendo las normas APA. Anote, primer párrafo, su aporte en cuanto a la importancia del PCA, de la elaboración del PCA. Segundo párrafo, debe argumentar a través de otras fuentes de información desde el punto de vista práctico la utilidad de ese instrumento de planificación. Otro párrafo donde yo cite el autor de algún libro o de algún de los currículums, de los que construyen los currículums, la importancia o la utilidad de este instrumento de planificación. Entonces, otro párrafo donde usted argumente lo que otra persona dijo, que la tiene que citar correctamente con normas APAS, de preferencia a las 6, pero si quiere hacer con 7 no hay problema. Entonces, ¿por qué desde el punto de vista práctico la utilidad de este instrumento de planificación? Este instrumento de planificación es obligatorio hacerlo en las instituciones educativas, no es opcional, es obligatorio. Sí, o van 2 párrafos, ya les voy a decir dónde van, porque aquí todavía no llego al informe. Aquí me dice, describa el procedimiento utilizado para el desarrollo de la planificación. Tercera cosa que tiene que escribir. El procedimiento. Yo ayer revisé una práctica de unos estudiantes de un grupo que tuvimos una tutoría y me la compartieron en pantalla. Ellos le habían puesto aquí, primero, cómo se conformó el grupo. Segundo, el cronograma que habían hecho ellos para sus reuniones y hacer la práctica.
habían colocado aquí, incluso, habían colocado las asignaciones para cada uno. ¿Quién iba a revisar el currículum? ¿Quién iba a encargarse de presentar el formato? ¿Quién se iba a encargar de tipear o de copiar y pegar? ¿Cuándo iban a hacer el informe? ¿Ya? Aquí ellos describieron el proceso para el desarrollo de la práctica. Usted me puede mandar la planificación. Yo la planificación lo voy a leer, ver que en cada columna esté cada elemento de la planificación de acuerdo al currículum. No me voy a detener a leer tanto la planificación porque al fin y al cabo es si lo copió o lo pegó al currículum, está bien. Porque lo que yo voy a calificar es la práctica que usted ha hecho y la única manera de evidenciarlo es con el informe. Describir todo el procedimiento. Además, usted debe anotar, aquí ya sería el cuarto párrafo, el cuarto punto, ¿verdad? Las debilidades y fortalezas halladas en su diseño. Por ejemplo, las compañeras anotaron aquí en este punto que los objetivos del los objetivos del área eran como muy amplios y no eran como específicos para cada año de educación básica. Esa es una debilidad, de acuerdo a ellas, una debilidad de las planificaciones, cuando se hacen las planificaciones anuales. Anotaron algunas debilidades de ellas. Entonces ya van 4 cosas, regreso, ¿no? Su aporte en cuanto a la importancia de la planificación. Argumentar a través de otras fuentes la utilidad práctica de este instrumento de planificación. Describir el procedimiento utilizado para el desarrollo de la planificación. Primero que hicimos, segundo que hicimos, tercero, ya le digo, unas compañeras incluso me agregaron en anexo, abajo van los anexos, el cronograma de trabajo de su práctica. Y las debilidades y fortalezas halladas en el diseño. Todo esto con normas APA en el desarrollo del informe. Normas APA. Muy bien, entonces, esos son solo las indicaciones. Indicaciones, aquí me habla de metodología, de recursos, lo que usted va a utilizar, la bibliografía para que usted trabaje su plan, está la bibliografía, y aquí abajo, anexos, dice debe ubicar la planificación curricular como anexo, y otros que considere importantes como fotografías, gráficos, datos, es decir, usted primero hace la carátula, el informe y los anexos. El plan curricular anual es un anexo. Ya. ¿Cómo se va a evaluar esto? Vale 15 puntos. Aquí, ¿qué más tenemos? Esta es la práctica 2. Usted todo esto lo tiene que quitar. Todo lo tiene que quitar. Solo deja la carátula. No, hace 2 archivos para que no se pierda esto. Y después de la carátula viene el informe. Aquí está el informe. Miren. Este es el esquema para el desarrollo del informe. No me mande el informe en otra cosa que no sea este esquema, este formato de hoja. Este es el formato para las prácticas. Entonces, aquí está el informe. Usted me tiene que enviar desde aquí. Arriba la carátula y de aquí este cuadro o esta tabla. Datos generales, la maestría que usted está siguiendo, el nombre de la asignatura, ubicar el nombre del profesor de la práctica, que sería yo, el ambiente, el escenario en que se realizará la práctica. Aquí es un escenario virtual a través de Zoom, porque ahí es que se han reunido ustedes o se están reuniendo para trabajar su práctica. El número de horas, recuerden que arriba dice 12 horas para esta práctica, 12 horas para la práctica 2. Debe registrar el número de práctica, esta es la práctica 1. La fecha de inicio, si no me equivoco, sería, ustedes empezaron el 1 de octubre, la fecha de inicio sería 1 de octubre y la determinación sería 15 de octubre. ¿Ya? Fecha de inicio, fecha de terminación. ¿Qué más? La modalidad de trabajo, aquí tienen que escribir que es un trabajo individual o es grupal colaborativo. Si es individual, aquí va su nombre y apellido, nombres y apellidos. Si es grupal, todos los nombres de los maestrantes, 5, 6, 7, no más de 10. No más de 10. El objetivo, formular los objetivos en relación al desarrollo de la práctica, dice objetivos.
me imagino que uno general y uno específico, que arriba hay un objetivo que me puede ayudar, pero aquí tengo que agregar otro objetivo específico. Ya vamos a ver la rúbrica. En este punto, señores estudiantes, en el 4, donde dice desarrollo de la práctica, es que ustedes van a colocar los párrafos que subrayé arriba. Su aporte de la importancia de la planificación, el argumento en base a otras fuentes, las debilidades, creo que dije, y las acciones que usted realizó para desarrollar su práctica. Entonces, aquí este espacio donde usted va a escribir todo lo que usted escriba en este espacio con normas APA, porque son básicamente 4 párrafos, si no me equivoco, 5. No párrafos de 2 líneas, bueno, cada párrafo usted tiene que redactar las debilidades que encontró, las fortalezas que encontró, lo que subrayé arriba. Y aquí en el punto 5 usted pone anexos, pero aquí solo los enumera. Por ejemplo, anexo 1, planificación curricular anual. Anexo 2, cronograma de trabajo. Anexo 3, fotografías que evidencian el trabajo en grupo. Anexo 4, no sé, a lo mejor grabaron la información, las reuniones y ponen el link. Todos los anexos que usted quiera agregar. Aquí en anexos solo los enumera. Anexo 1, anexo 2, anexo 3. Y acá tiene que seguir redactando. Acá hay otro esquema de redacción. Los resultados obtenidos. Debe describir, redactar los resultados alcanzados y los logros que se obtuvieron en el desarrollo de la práctica. Escribir un párrafo con normas APA. Los resultados. En el 7, detallar las estrategias metodológicas empleadas. Estrategias metodológicas, ¿cómo lo elaboraron? Por ejemplo, puede ser análisis del currículo nacional, puede ser aquí que trabajaron, qué tipo de método trabajaron, si fueron de lo particular a lo general, lo de lo general a lo particular, la metodología que emplearon para hacer su práctica. En el 8 tiene que detallar las conclusiones obtenidas al finalizar la práctica, articuladas a la temática de la asignatura. En el 9, conclusiones. En conclusiones, en recomendaciones, perdón, pueden aquí escribir sugerencias, propuestas, innovaciones, cambios, transformaciones. En el 10, la bibliografía, tanto física como digital o en línea, utilizada. Entonces, yo básicamente lo que voy a revisar es esto que usted escriba en esta tabla. Son algunos puntos. ¿Ya? Y ahí sí, pues al final ya ustedes le viran la hoja y ya ponen el plan, ponen los anexos enumerados. Ahora, yo voy a revisar con la rúbrica. Y miren ustedes la rúbrica que también está aquí. Yo voy a revisar los talleres que les voy a revisar, el 1 y el 2. Yo voy a leer que esté todo lo que pide cada taller y no importa si hizo un organizador, si hizo un mapa mental, si hizo 3 organizadores, si hizo 4, si hizo uno solo grande. Yo voy a revisar solo que haya lo que está pidiendo el taller. Pero esto yo lo tengo que revisar con la rúbrica. ¿Ya? Es decir, yo voy a ver el título de su práctica. Lógicamente el título ya está dado, ¿no? Arriba, cuando planifica el tutor, el autor, arriba ya está el título. 1.5. Sigo bajando. Voy a bajar. Los objetivos. Formula en correspondencia con la situación práctica que desea aplicar y se cumple en el desarrollo del informe. Dice objetivos. A lo mejor me guío con el mismo objetivo que está arriba, pero le agrego un objetivo, 1 o 2 objetivos específicos. No, aquí no hay números, pero si dice objetivos, es más de 1, ¿ya? Si el objetivo está bien formulado, arriba, que yo lo tengo que leer en el espacio que dice objetivo, objetivo general, objetivo específico, y usted tiene 1.5. ¿Sí? Anexos. Usted en los anexos evidencia la inclusión de fotografías, gráficos, datos y otros elementos
En los anexos del informe, si usted me pone anexos, tiene un 0.5. Si evidencia la inclusión de pocos elementos en anexos o no pone anexos, aquí está la calificación si no pone, si pone pocos, 0.5 en ese ítem, y si no pone, 0.25, porque no hay 0, ¿no? Eso es en cuanto a anexos. Entonces, yo voy a revisar esto. Resultados obtenidos. Demuestra de manera correcta a través del desarrollo de la práctica los logros obtenidos relacionados directamente con los objetivos y resultados para obtener propuestos, también vale 1.5. Metodología. Mire que en la parte de metodología vale 1.5. Describe de manera correcta las estrategias metodológicas básicas utilizadas en el desarrollo de la práctica. Conclusiones. Se plantea de manera secuencial y lógica y evidencia la importancia y resultado de la práctica alcanzada. Las conclusiones, 1.5 puede poner 3 conclusiones, 4 conclusiones, 2 conclusiones grandes. ¿A qué conclusión se llegó después de elaborar la práctica? Las recomendaciones. Las recomendaciones específicamente recomiendan. ¿Qué es lo que ustedes recomiendan? Específicamente transformaciones, cambios. ¿Qué recomiendo? ¿Qué transformaciones recomiendo? ¿Qué cambios yo puedo recomendar? ¿Qué innovaciones yo podría recomendar para estas planificaciones? Entonces, las conclusiones. La redacción y el estilo. La redacción es fluida, es clara, es entendible. Máster, disculpa que la interrumpa. Sí, escucho. Líndica, la escucho. Máster, para que detenga la grabación. Sí, para que detenga la grabación y vuelva a grabar. Solo era eso, perdón. Ya. Enseguida termino esto y la detengo, ¿sí? Y la redacción y estilo, gracias, Líndica, me había olvidado. La redacción no debe haber errores ortográficos, la redacción debe ser fluida, clara. 9 se aplica el formato de citación en el texto, porque arriba van a citar cuando dice el argumento de acuerdo a otro autor. Cito al autor, el libro donde yo leí ese párrafo y mi argumento. Y qué más, la bibliografía debe estar correctamente presentada y ustedes tendrían 15 para este trabajo. Voy a dejar de compartir y ya les doy paso a las preguntas. Voy a detener la grabación.